Entonces, ahora sí, tercer intento. Esto es un experimento que estamos piloteando desde hace ya algún tiempo. Este, Estamos aquí, unos amigos y yo, se van a presentar brevemente en lo que cuando les toque la palabra, cuando empiecen a hablar. Y pues la idea es básicamente, o sea, la idea para empezar es que los estudiantes, las estudiantes que vean esto en el momento en el que sea propicio, pues puedan tener preguntas detonadoras para reflexionar sus propias respuestas, pero que también de alguna forma podamos pilotear más adelante alguna propuesta para la oferta integradora de ARPA. ¿Sale? Venga. Muy bien. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué diferencias sustanciales hay entre los dos medios, entre la oralidad y la escritura? En este entendido de que las redes sociales en particular y el Internet en general nos está moviendo cada vez más hacia una dimensión oral y alejándonos cada vez más de una dimensión escrita. Entonces, iré dándole las palabras, dándoles la palabra como va apareciendo aquí en el orden de los cuadritos, ¿no? Entonces, vas primero, Uriel. Voy yo. Bueno, yo soy Uriel, soy psicoanalista, me dedico a la clínica privada y yo creo que ahí habría que marcar primero la distinción, sobre todo como lo conceptualizamos en mi campo, que es la representación cosa, la representación palabra. Entonces, cuando los elementos de la realidad y los elementos de las propias percepciones pasan por el aparato psíquico e ingresan al aparato psíquico, se almacenan como representación cosa y representación palabra. Yo creo que la diferencia entre la oralidad en sí misma y el texto escrito es que en la oralidad existen dos tipos de representación. La representación visual y la representación sonora, y hace una representación mucho más compleja que la representación visual en sí misma, ¿no? Entonces, enriquece o le da una mayor dimensión a la comunicación o al texto que se quiere expresar. Y por lo tanto, el ingreso dentro del psiquismo está más enriquecido por todo lo demás que se puede asociar a él, ¿no? Entonces, yo partiría por esa idea, y ahorita la peloteamos más, pero yo partiría por la idea de que hay mayor complejidad cuando se habla, porque estamos hablando en dos, por lo menos en dos niveles distintos. Ya podríamos pensar en un tercer nivel, que es el subtexto de lo que se está diciendo, ¿no? Pero eso vendría después. Okay. Muy bien. Hips. ¿Qué tal? Mi nombre es Gibran Aquino, yo soy diseñador gráfico e ilustrador. Y es que no sé, fíjate que, o sea, cuando escuché la pregunta me hace como mucho ruido esta idea de que las redes sociales, el internet, todo nos está como alejando de esta comunicación escrita, cuando en realidad creo que pues, es todo lo contrario. Nos estamos llevando nuestra plática informal, nuestra plática coloquial, lo estamos llevando más de manera escrita, llámese un chat, llámese un comentario, llámese un post, llámese un tweet, llámese lo que sea, en lugar pues sí, de intercambiar las cosas platicando, digamos, ¿no? Ese tipo de intercambios se volvieron la norma hace muy poco, pero realmente la norma era, pues yo estoy aquí platicando con mis cuates en el WhatsApp, estoy acá comentando algo en Facebook, en Twitter, en lo que sea, y no había como ese intercambio, digamos, en un diálogo, no había como, pues sí, una conversación hablada. Entonces no sé, pues sí, no sé qué tan de acuerdo estoy con esta idea de que estamos alejándonos de ese diálogo como hablado. De ese diálogo escrito en lugar de un diálogo hablado. No sé si alguien ahí tenga como algo más que complementar. Digo, mi información es muy distinta de la que tienen ustedes también, pero a mí me parece eso, ¿no? Como que más bien estamos como llevándonos
el intercambio escrito a algo más cotidiano, más informal, yo creo. Ujú. Manju. Bueno, aportando cosas diferentes a lo que nos están nuestros compañeros Uriel y Gibran. Yo soy Banjo Petrikov, como coloquialmente se me conoce. Soy maestro de literatura y eventualmente edito cosas. Yo creo que un punto a subrayar aquí, o algo que me gustaría mucho que se pusiera sobre la mesa, es la idea de las cuestiones temporales y las cuestiones que duran en el tiempo. La idea de la escritura también va mucho con la idea de poder pensar lo que se está escribiendo, lo que se está, cómo está ocupando el lenguaje, porque uno se detiene, revisa, puede corregir en el tiempo, ¿no? Inclusive, ya una vez que se publica un libro, pues, se le pueden poner fe de ratas, ¿no? Bueno, este concepto sí, este concepto no. Y era algo muy agradable, pues que nos facilita un mejor entendimiento, ¿no? En cuanto a la oralidad, pues hasta los mismos refranes o dichos populares nos hacen referencia a su, pues como su incorporidad, ¿no? Es algo que se los lleva el viento, o sea, te puedo decir algo, pero pues no queda en ningún lado, y eso también tenía una situación como muy agradable, ¿no? O sea, la experiencia de platicar con un amigo, con un compañero, estaba precisamente en sentarte y pues dialogar, ¿no? O sea, este intercambio que no necesariamente tenía que ser como sumamente concienzudo, como podría ser un intercambio de cartas, ¿no? Entre personas que piensan o algo así, sino más bien como este ejercicio informal donde se pueden decir burradas o no, pero pues se van diciendo de esa manera. Yo creo que va más por eso, ¿no? Como lo temporal y lo atemporal, lo efímero. Pero cuando lo mencionas con las redes sociales, yo creo que se transforma mucho y es lo que estaba yo pensando, que ahora hay un registro de la oralidad que antes no existía, ¿no? Creo que, no sé, bueno, estaría un dato que no tendría a la mano, pero pues ¿desde cuándo podemos retratar la oralidad? Desde que se inventó las grabaciones de radio, me imagino, algo así, pero antes, pues no tenemos ningún registro de esas cosas. Entonces, ahora que ya se puede registrar, pues muchísimas cosas, ¿no? Ya es muy sencillo tener el registro de la oralidad. Creo que sí puede cambiar un poco, ¿no? Ya, por ejemplo, veo ejercicios de youtubers que claramente se ve que no están, que están siguiendo un guión, que no están hablando ellos, así como nosotros en este momento, ¿no? Que es el ejercicio de la verdadera oralidad, ¿no? Y se cambia por un ejercicio teatral de la oralidad, donde pues se ve una escaleta, se ve que van siguiendo puntos, se ve que van cubriendo elementos, ¿no? Incluso después te sacan los bloopers, cosa que ya me estoy inventando aquí el término de la verdadera oralidad, pero es una cuestión así como para el momento, repito. Bueno, este mismo ejercicio es eso, ¿no? Donde no había bloopers, ¿no? Al final de la peda no te reunías, no mames, ¿te acuerdas el blooper de tal persona cómo se equivocó? O sea, eso no existe, eso solamente existe. El error en la oralidad existe solamente cuando se pretende grabarlo como un discurso establecido, ¿no? Como una mimesis del discurso escrito, que también es como el camino opuesto. Pero bueno, esto sería como la observación. Peps. ¿Qué onda? Yo soy Pepe, yo soy comunicólogo de formación. Me he dedicado a estudiar temas relacionados con tecnologías digitales. A mí me gusta partir, voy a tratar de arrancar de lo que dijo Uriel, porque me parece que es bien interesante, aunque está en términos sumamente barrocos para arrancar una conversación así, ¿no? Como muy enredados. Hay que hablar del origen de las palabras, ¿no? El origen quizá mismo del lenguaje, ¿no? Hay cosas, o sea, el mundo está rodeado de cosas y en algún momento decidimos nombrar esas cosas, ¿no? Si han visto la película de Un buen dinosaurio, ¿no? Que dice, algo es tuyo cuando lo nombras, ¿no? Cuando le pones nombre. Entonces alguien vio una piedra y dijo, eso le voy a poner piedra, ¿no? Y otra persona lo vio y dijo, no, eso es roca.
Y en realidad la palabra piedra y la palabra roca pueden parecerse, pero no son lo mismo, de la misma forma que es un problema de pronto que alguien diga stone y piedra, ¿no? Creemos que es lo mismo, pero quizá para una persona o para una cultura no es exactamente lo mismo. Es un problema que llamamos el dilema traslaticio o el problema de la traducción, ¿no? Como sabemos que nos estamos refiriendo a la misma cosa, ¿no? El punto es que cuando empezamos nosotros a nombrar tiene que ver con lo que dice Uriel, ¿no? O sea, hay un referente en mi cabeza de cuando alguien me diga, me pegué con una piedra, pues esa piedra que imagino no es la misma piedra quizá con la que me pegué, ni es la misma piedra que tú estás imaginando, ¿no? Como hay una idea de piedra. Y la relación entre la idea que tú tienes de piedra y la palabra piedra es arbitraria y consensuada. Es decir, no hay nada en la palabra piedra que refiera al objeto piedra como en forma. No porque sea así, se llama piedra. Pero es consensuado porque todos nos ponemos de acuerdo que ese objeto con ciertas características, que puede ser duro, que puede ser el material, etcétera, le vamos a llamar piedra, ¿no? Entonces yo partiría de ahí. A partir de que vamos construyendo este lenguaje y estos referentes y estas formas de nombrar las cosas, es que surge la oralidad. Está lo que me decía una compañera que trabaja temas de oralidades. No hay que confundir lo que entendemos como tradición oral y lo que entendemos como oralidad. La oralidad es un método, es una forma de diseminar conocimiento, en tanto que la tradición oral es todo ese conocimiento que solo se mueve mediante la articulación de palabras, ¿no? Y eso nos lleva a lo que dice Jorge, a la invención de la escritura, ¿no? En la invención de la escritura, nos damos cuenta que cuando hablamos, bien lo dijo, las palabras se las lleva el viento, y de alguna forma el lenguaje escrito permite retener ciertas dimensiones del lenguaje, ¿no? En este sentido, permite retener, por ejemplo, si yo estoy hablando, pues permite retener las palabras que dije, pero pues se pierden muchas otras cosas. Se pierde el tono en el que lo dije, se pierde la intención, se pierden muchas cosas. Hay recursos, ¿no? Podríamos hablar de la retórica y otras cosas. Hay recursos que permiten recuperar esos sentidos de la oralidad, pero no siempre pasa. ¿Por qué? Porque la escritura es una representación. Y es lo que pasa también si yo hiciera un dibujo o si yo hiciera otra cosa, ¿no? Estoy sujeto a estar interpretando constantemente el mundo. Es más fácil interpretarlo si lo escucho y veo a la persona hablando que si leo una carta o que si leo un tweet, si leo otra cosa. Eso McLuhan le llama frío o caliente, ¿no? Entre más frío es algo, más te cuesta trabajo entenderlo, interpretarlo, porque tienes que dejar correr más la imaginación. Entre más cálido es un video o un audio, tienes que esforzarte menos en que lo que dijo esa persona tú lo entiendas. En esta parte entonces de la oralidad y la llamada invención de la escritura, sí hay un puente ahí bien interesante que tiene que ver con las redes sociales. Este señor que les digo, un canadiense, McLuhan, dice, la invención de la imprenta es la invención de las naciones. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque tú puedes decir la palabra agua y referirte al objeto agua, ¿no? Un río, lo que quieras, pero en el español bien escrito, agua es A-G-U-A. Pero tú podrías decir agua A-W-A, agua, y no pasa nada. Sigues diciendo agua o A-H-U-A, agua, ¿no? ¿Qué es lo que hace que agua con G sea correcto en vez de con W? Que nosotros unificamos nuestras tribus, de alguna forma nuestros estados-nación, ¿no? Donde vivimos y la nacionalidad que tenemos, a partir de hablar bien un lenguaje, ¿no? Piensen en la gente que se enoja porque escriben México con J. No, ¿cómo escribes México con J? Eso es de los españoles, no es de los mexicanos. Los mexicanos lo escribimos con X, ¿no? O el uso de la ñ, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. La escritura nos permite de alguna forma generar un código común que nos permite agruparnos y también separarnos. Pero eso está chido en Internet, ¿no? Porque en Internet yo puedo decir, yo lo siento mucho, y en vez de escribir siento, S-I-E-N-T-O, puedo escribir un número 100 y un ateo, y eso va a decir algo de quién soy. Dice si soy joven, dice si cómo me expreso, ¿no? Y me permite a mí recuperar esa oralidad. Y ahí entro lo que dice lo que dijo Gibran, ¿no?
desde lo gráfico pareciera que no estamos recuperando la oralidad, sino que estamos entrando como una nueva era, que es como híbrida, ¿no? Como entre pictórica, audiovisual, sonora, ¿no? Que es lo que podríamos llamar una era hipermediática, ¿no? Y eso está bueno, ¿no? Como que ya hay una nueva guía para ir interpretando, perdón, se resbalda, para ir interpretando el lenguaje, ¿no? Lo que decimos. Creo que lo oral se distingue, recuperando lo que dijo Van Hu, por la fugacidad, ¿no? Lo oral es efímero y eso está padre, ¿no? Como irte a una fiesta y hablar y que no quede registro de esa fiesta más allá de lo que llegas tú a recordar. Se vuelve algo perceptual, se vuelve algo que llamaríamos fenomenológico, ¿no? Algo que percibes con tus sentidos plenamente. En tanto, la escritura es algo que el profesor Eduardo Vallejo llamaría hermenéutico, algo que está sujeto a la interpretación. Y eso también está chido, porque te permite cosas como el doble sentido o el triple sentido, como palabras que están colocadas de manera que evoquen imágenes, que evoquen sensaciones, recuerdos, ¿no? La poesía es quizá la construcción, junto con el humor, las construcciones de escritura más elaboradas que tenemos, ¿no? No sé, o sea, creo que más ahí esas son esas diferencias, ¿no? Como el grado de interpretación que necesitas tú para esforzarte, pero ese grado de interpretación no quiere decir que entiendas menos, quiere decir que cada uno de los dos tiene posibilidades discursivas distintas. Yo así lo veo. Y en Internet, en redes sociales, son posibilidades del discurso híbridas. Y eso, pues está chido. O sea, te genera nuevas maneras de que tú puedas crear enunciados o discursos y también nuevas maneras de consumirlos, que pues nos están llevando por muchos lados. Gráficos, repito, audiovisuales o orales. Ok. ¿Es cuánto, licenciado? Contemplando que nos quedan 8 minutos con 56 segundos. Ah, y luego armas otro y lo pegas. Oye, Patch, y si de repente sobre lo que está diciendo alguien se le ocurre otra cosa, podemos como ¿Quieres interrumpirnos. intervenir? Adelante. Es que estoy pensando en términos de, digo, si se puede todavía. Por favor. En términos de lo afectivo, ¿no? O sea, ¿cómo lees lo afectivo? Lo afectivo lo lees con el cuerpo, ¿no? Entonces, es bien interesante pensar cómo últimamente cuando tenemos reuniones de este tipo, en donde en principio ya estamos poniendo también el cuerpo dentro del discurso, pues en realidad es una parcialidad del cuerpo, ¿no? O sea, no es la totalidad. Yo no sé cómo están sentados, ¿no? Veo solamente una parte de ustedes. Entonces, la parte afectiva se transmite en el cuerpo con todos los elementos que podremos llamar no verbales o paraverbales, ¿no? Entonces, yo creo que ni siquiera es un problema, simplemente es un modo, ¿no? En las redes sociales o en la comunicación que no es a través de la oralidad. Lo que puede ocurrir es que se preste mucho a que esté desafectivizado el discurso, ¿no? Entonces, cuando lo lees, digo, hay muchas formas, ¿no? Y por ejemplo, ahí Gibran sabe acerca de cómo gráficamente se puede expresar emociones, ¿no? Hay muchas formas de expresar la emoción, pero realmente el afecto de quien está expresando lo que sea que esté expresando, solamente lo puede saber aquel que lo está expresando. Digo también en la comunicación oral pasa, ¿no? O sea, nunca puedes estar seguro de qué está sintiendo el otro. Pero hay una comunicación más directa, ¿no? Cuando le metes los elementos no verbales y paraverbales. Y yo creo que cuando son mensajes cortos, digo, yo no uso Twitter, pero sé que son mensajes cortos, de 300 palabras, una cosa por el estilo, ¿no? Creo que se puede prestar a la proyección, ¿no? Entonces, cuando lees un mensaje o un discurso pequeño, si el afecto no es claro de parte de quien lo está escribiendo, es muy fácil que tú proyectes tu propio afecto, ¿no? Entonces digas, este es un discurso
de protestas, es un discurso de odio, este es un discurso de lástima, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también, digo, finalmente es una cuestión hasta cierto punto interactiva, ¿no? Entre el discurso y quien lo lee, ¿no? Porque el que lo lee está proyectando su propio afecto en ello, ¿no? Es como escuchar una canción o leer un poema, como decía Pepe, ¿no? Cuando lees un poema, probablemente proyectes gran parte de la carga afectiva propia en las palabras, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta de que, o sea, son muchos los, o sea, que los cambios que vamos a encontrar son más enfocados en el plano de lo afectivo. No, y ahí, Patch, algo que dice Uriel que es bien interesante. Hay un libro que se llama Una historia de la lectura, de Alberto Mangel, que es un argentino que fue discípulo de Borges. Y además, después le leí a Borges. Cuando Borges pierde la vista, su chamba es leerle. Entonces está bien interesante lo que hace. Y él a partir de eso genera una historiografía de la lectura. Y en esta parte, digo, de la historia de las palabras y el afecto y todo, él habla, por ejemplo, de la relación de la materialidad de los libros, ¿no? Los libros como las Biblias, sobre todo si ves las Biblias viejas, son libros gordos, ¿no? Grandes, imponentes, ¿no? Como que la palabra, como la palabra de Dios, pues tiene que ser una palabra grande, ¿no? Y él dice, la lectura en silencio es algo que se inventa tarde, ¿no? Las primeras lecturas son lecturas, como no podemos despegar la escritura de la oralidad, las primeras lecturas son lecturas en voz alta. De entrada no todo el mundo leía, ¿no? No todo el mundo tenía la capacidad de leer. Entonces quien leía en un sentido público y con lo que dice Uriel, en un sentido también afectivo, ¿no? Hay historias, por ejemplo, de los primeros migrantes de Estados Unidos, bueno, no los primeros, pero los migrantes que llegaron a inicios del siglo XX de Estados Unidos, que muchos de ellos tenían trabajos en fábricas, como estibadores, en puertos, que las noticias uno leía para todos, o que estaban trabajando en talleres y uno iba leyendo para que todo el mundo fuera escuchando, ¿no? Y en ese sentido, que creo que es la conexión tal vez entre realidad y escritura, el acto de la lectura. El acto de la lectura puede ser público, ¿no? Como dar un discurso, pero también puede ser un acto sumamente íntimo. Bueno, cuando es público, o la misa, por ejemplo, que también se lee en la misa, puede ser un acto también sumamente íntimo y afectivo, ¿no? El cuento antes de dormir, ¿no? El cuento antes de dormir pues, o sea, es un momento que combina a lo mejor de las dos cosas, ¿no? O sea, el Sobre momento, todo si es de Edgar Allan Poe. entonces, o sea, el relato así hablado, o sea, como, sí, hay una recuperación de lo escrito a través de lo oral, y eso nos genera también cosas nuevas, ¿no? La declamación, la oratoria, ¿no? Creo que vale la pena no verlos enteramente como dicotómicos, como o está escrito o es oral, ¿no? O sea, sino como que van Mezclándose. confluyendo, ajá, o sea, como que de pronto un texto bien escrito, por ejemplo, Van Hook es maestro de literatura, un texto bien escrito respira, ¿no? Un texto bien escrito guía o sea, sí lo lees en tu cabeza, pero también si lo tienes de pronto que decir, que lo tienes que leer, implica un control de la respiración, ¿no? Algo bien eso que chistoso. mencionas, ahorita tomando la palabra, perdón. No, Dos agarra. cosas. Una es lo que mencionaste al principio de la de esta necesidad de decirlo oral, ¿no? Que la lectura oral. Había una, no me acuerdo en qué libro, de esos recuerdos que tienes como de que leíste de esos casos raros, que había no me acuerdo si era un sacerdote, un jesuita o algo así, que desarrolló la habilidad de leer sin mover los labios, o sea, de estar con el libro y no estar así que está leyendo y moviendo los labios. Y entonces lo detectaron y se les hizo tan raro eso que lo condenaron por brujería y lo quemaron en la hoguera, ¿no? Porque podía leer sin mover los labios. Entonces, eso nos da también un rasgo de precisamente de que no solamente era
algo, ¿cómo decirlo? Algo Tardío. público que se decía, ¿no? Sino que pues totalmente normal y nosotros nos empezamos a hacer en esta necesidad de lo higiénico que nos da la modernidad. Tiene que ver mucho bueno, también la historia del libro, como mencionaba Pepe, creo que es muy ad hoc, ¿no? Los libros que se hacían, pues estos formatos grandotes y así, pues no son del Renacimiento para acá, más o menos, ¿no? O sea, son artículos que tú llevabas, cargabas para en una mesa desplegarlos y compartirlos, etcétera. Pero los libros, los suavecitos, los de viajero, ¿no? Los paperback, que también son del Renacimiento, pues eran otra cosa, no era nada más literal unas hojas engrapadas y te los daban y tú andabas con tus hojitas engrapadas, ¿no? O sea, eso era todo el paperback, ¿no? O el antiguo paperback. Después ya le pusieron sus pastas y eso, que siguen siendo suaves. Pero eventualmente fue siendo una lectura hacia la intimidad, ¿no? Antes yo buscaba un espacio público para leer y eso lo tenemos. Pues, Retomar ahorita. ¿Cuál fue la segunda cosa que dijiste? Hablé uno de los libros, el códice, como. Sí, O sea, el Banshee. libro. Ay, ya nos están grabando de nuevo. Pacha, Oye, avisa. Banshee, Te quería agarrar no hay distraído para que no hay dijeras pedo si eso. nos ven tomando bebidas prohibidas. No, Güey, es tú- cafecito. Bueno, yo voy por otra chela. Bueno, pues eso y lo otro era lo del que supongo que era por lo performativo de la lectura también, ¿no? Ajá. Pero Sí. No, fue la última idea, antes, porque iniciaste con lo del, no me acuerdo cuál fue la última idea. no, la última idea es No, que es que tú estabas con... lectura y escritura, oralidad y escritura confluyen. Esa fue la última idea. Oye, ¿ustedes se acuerdan de este diálogo de Platón, el de la educación? En donde se está quejando no me acuerdo quién es, creo que es Teetes, ¿no? ¿El del Fedro o cuál? No, Pedro es del amor. No. No, Ujú. Sí, Fedro. creo que es Y de la Teetes, escritura también. que dice, y estos jóvenes que no respetan a sus mayores y que Estos millennials. desde que descubrieron la escritura, dice, ya no ejercitan su memoria. Sí me lo sabía. Sí. O sea, esa como discordancia, ¿no? Entre la generación nueva y la generación vieja, ¿no? Y siempre la pelea permanente. Y de hecho, utiliza argumentos que son idénticos a argumentos actuales, ¿no? Que es, y ni hablar de la música que escuchan. Y eso es padrísimo, güey. Porque son No, pues es 50 años el antes de mismo Cristo. argumento de la imprenta. O sea, también se pusieron con los mismos argumentos a la imprenta. Sí, claro. A mí de la lectura íntima, lo que decías, no de la lectura íntima, de los paperbacks. Hay muchos orígenes hay muchas invenciones de la escritura y de los libros que están muy vinculadas a las tecnologías. La gente leía o sea, tenías cuartos de lectura, ¿no? Leías en un cuarto en específico de tu casa. Después se empieza a meter el libro a la habitación, ¿no? Y se empieza a volver íntimo porque el libro también se vuelve algo secreto. De hecho, antes estaba muy mal visto que leyeras en voz baja o que leyeras en silencio. Pero quiere decir que estás leyendo algo prohibido. Y era cuando la iglesia tenía control muy férreo sobre qué leías y qué no leías. Ya me acordé de la segunda parte. Hablábamos sobre los textos orales y los textos. Bueno, yo tengo una idea. Me he dedicado no mucho tiempo, pero sí unos cuantos años, a intentar entender los textos literarios desde el punto de vista de la creación del texto mismo, como un objeto que se realiza pensante, ¿no? Como el objeto texto como creación. Esa es como la idea. Es decir, yo puedo redactar un tweet como de, no, me siento mal, send abrazos, ¿no?
Y eso no requiere un pensamiento más allá del mero ejercicio de la comunicación, ¿no? Puedo sentarme a escribir un tweet, ¿no? Y decir, no, esta palabra no la voy a ocupar, esto no, sí, creo que tiene más engagement si le pongo 3 palabritas así. Entonces pienso mi tweet de cierta manera para ciertos efectos, ¿no? Eso ya es como segundo nivel, ¿no? Uno es, pues, tener la comunicación, ¿no? Que es la oralidad. Luego aprendes a escribir y entonces ya puedes escribir el mensaje o teclearlo. Después acomodas el texto y después acomodas el texto con ciertas intenciones. Y eso es, yo creo, el primer paso hacia la creación literaria como en el sentido más amplio, ¿no? de la creación literaria, ¿no? Yo voy a crear un cuento y necesariamente pues, estoy buscando efectos en ese cuento, ¿no? No nada más es vaciar catárticamente mis sentimientos, que se puede hacer y es válido, pero aún así en este vaciado de sentimientos no basta con decir, me siento triste, por favor, dame un abrazo. Eso no te hace sentir tristeza ni hace que te quieras dar un abrazo si te lo enfrentas en un texto, ¿no? O sea, requiere otro tipo de mecanismos y de instrumentos que son pues muy amplios, ¿no? Y requeriría pues un estudio más a profundidad sobre el asunto y sobre todo mucho tiempo para hablarlo. Pero una de las cosas que sí me he dado cuenta es que existen textos escritos enfocados a la oralidad y textos escritos enfocados a el lenguaje. El lenguaje entendido como esta potencia que tenemos en nuestro cerebro, ¿no? O sea, cuando tú piensas un texto, lo puedes pensar como cómo se va a escuchar, cómo se va a comunicar, cómo se siente ese texto de forma sensorial, así como voy a escuchar Nevermore Leonor, ¿no? Y me vas a sentir feo porque estoy escuchando muchos graves, muchos os, ¿no? Así, en el ejemplo del cuervo. O podemos buscar, por ejemplo, que cuando el personaje se pelea con su novio, pasa de hablarle de segunda persona a tercera persona, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de Rulfo, que es en el cuento de diles que no me maten. Diles que no me maten. No es el otro, ay, que lo lleva cargando en la espalda. ¿Cómo se llama? No oyes ladrar a los perros. No es la gran Los perros, gracias. Cuando lo va cargando así, lo que hace Rulfo es que se pelean, ¿no? Pues están conversando. Y llega un momento donde el padre se pelea con el hijo porque le habla de su madre, le dice que le costó la vida de su madre, ¿no? Que los arruinó y que lo está llevando al hospital, no por él, porque es un mal hijo, sino por su madre. Y entonces le dice al principio, tú Ernesto, fíjate, si no ves el pueblo allá arriba, ayúdame con eso, por favor, no sé qué, como se llama, no me acuerdo cómo se llama. Y luego dice, usted fue el que mató a su madre. Ese cambio del tú al usted es un alejamiento total, ¿no? El tú es cercano, el usted es una tercera persona. Yo estoy triangulando, yo no te estoy hablando de forma directa, ¿no? Con el tú, que es una rasgo muy colonial y muy del vasallo, ¿no? Que el vasallo no le puede hablar directamente a la autoridad, sino tiene que hablarle a través de un rodeo, que es la tercera persona. Entonces, el usted es esa tercera persona. Ese tipo de giros, por ejemplo, no se buscan tener en la oralidad porque suene bonito, sino hay un pensamiento de decir, si yo ocupo esta estructura gramatical, voy a obtener este efecto o este cierto efecto en el espectador porque va a sentir el alejamiento aunque no lo entienda. Entonces, el texto no se escribe para que se escuche, o sea, sí se escribe para que se escuche, pero se escribe para que se entienda también en ese nivel como meramente cognitivo. Es el ejemplo que les pongo con Rulfo, pero me pasa mucho, por ejemplo, cuando comparo a Virginia Woolf, ¿no? Virginia Woolf es una escritora que su prosa misma te invita a la reflexión del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si tú lees a Proust, ¿no? O sea, tú puedes leer a Proust en voz alta y es chingoncísimo, es maravilloso porque incluso leyendo la traducción, la forma en la que acomoda las palabras es una muy buena prosa. Entonces no importa que te cuente
sobre cómo van caminando las hormigas o el color de las flores en el cielo. O sea, no importa lo que te cuente, porque lo que te está contando, te lo está contando de una forma magistral. Que hay mucho pensamiento, sí, hay mucho, ¿cómo decirlo? Pues sí, mucho reescritura y mucho pensar la cosa que estás haciendo para crear una buena prosa. Mientras que en Woolf es más bien como intelectualizar el lenguaje de esa manera. Y creo que también eso es algo que podríamos discutir a partir de lo que decía Pepe, que esta situación de cómo se respira o cómo se siente el lenguaje, ¿no? Que queremos impregnarle también esta necesidad de la tradición oral, ¿no? O sea, que cuando yo leo a cierto autor, a ciertas cosas, yo me siento que estoy platicando con esos tipos de personas o con eso es lo que diría una persona de esta manera. Es decir, yo busco la oralidad en esa escritura. Y ya, eso es lo que quería compartir. Me remite mucho esto que dices de cómo se respira el lenguaje a un textito que estoy leyendo ahorita de Marina Garcés, donde dice dice que pensar es respirar y que por eso que muchas de las culturas tienen este cuidado por la respiración. Ah, sí, sí, claro. Por ejemplo, una de las cosas es que me dejó pensando lo que dijo Banjú, porque yo tengo el antiejemplo que lo va a hacer enojar. Pero, contraejemplo, no antiejemplo, ¿no? En primer lugar, habría que pensar si la escritura trata de regresar a la oralidad, ¿no? Porque pues nace de ella, o sea, nace de la fonética, ¿no? A partir de la fonética es que surge la escritura y luego se generan reglas de cómo, de esa escritura de las palabras, ¿no? Que si la S, que si la C, que si la tilde, ¿no? Que repito, eso a mí me parece muy, muy sensato el enfoque de McLuhan, es una forma de agruparnos, ¿no? Porque podríamos escribir como quisiéramos, y a veces escribir como quisiéramos denota un juego que escapa a la oralidad, ¿no? Que ahorita hablo de ese juego que escapa a la oralidad, que también es bien chido. Pero en primer lugar, la escritura va a tratar de recuperar algunas cosas de la oralidad porque hace referencia a ella, ¿no? Estoy interpretando el signo para escuchar en mi cabeza algo, ¿no? Formar algún tipo de imagen. Y no solo de imagen, formar sonidos, ¿no? Que ahí es de donde vienen lo que decían, ¿no? Las cacofonías, de pronto ciertos ruidos que ya son más un nivel no tan interpretativo como sensorial, como cuando escuchamos un acento o cosas de ese estilo. Sobre la recuperación de la oralidad, bueno, México tiene la literatura de la onda, ¿no? Que básicamente basa toda su propuesta en la reproducción del lenguaje urbano, ¿no? No popular, pero sí urbano, ¿no? Y las marcas de oralidad, que son de pronto utilizar interjecciones, ay, ey, o, o muletillas, bueno, chale, ¿no? Para que parezca que te lo están platicando, ¿no? Para que porque lo oral no es tan estructurado. Y eso es bien interesante porque lo voy a poner con un ejemplo a la inversa, ¿no? Banjo habla sobre la creación del texto a partir del texto hacia lo oral, ¿no? Quiero que siga estas reglas. Pero, por ejemplo, yo dando clases de periodismo me topo con estudiantes que transcriben entrevistas. Entonces ellos, su materia prima es la oralidad bruta pasada a texto. Y les es dificilísimo poner puntos, porque cuando hablamos no ponemos puntos. Necesitas una intuición, una reflexión de cómo se manufactura lo escrito, para saber en qué momento, cuando yo estoy hablando, estoy poniendo una coma. Cuando, por ejemplo, estoy poniendo puntos, y así lo puedo transcribir. Transcribir es un arte en ese sentido. No solo, o sea, cuando transcribes y dotas de ritmo un relato, necesitas un arsenal de códigos. O sea, necesitas saber usar puntos, necesitas hacer puntos y seguidos, necesitas saber usar aire, saber cuándo meter un enter para que respire quien te está leyendo. Necesitas conocer recursos, ¿no? Como si de pronto la enumeración quiero que te agote, entonces coma. Que de pronto es algo que mucha gente no entiende
de propuestas, por ejemplo, viéndolo de la forma más básica, Saramago, pues, que es esta forma de encadenar mediante la coma sin dar este gran respiro, pero sí llevándote de una manera, ¿no? Y esto tiene un paralelismo con las imágenes que formamos, ¿no? Me gusta a mí mucho utilizar esta equivalencia que puede existir entre el lenguaje cinematográfico, el oral y el escrito, ¿no? De pronto cuando tú estás narrando algo, ¿no? Y entonces entré, abrí la puerta y vi que estaba mi perro adentro comiendo cereal con una cuchara, ¿no? Y voy con comas. Cinematográficamente veo una secuencia, o sea, en mi mente veo una secuencia, veo a alguien entrando, abriendo la puerta, a ver, y el perro, ¿no? Punto. Pero no es lo mismo si de pronto es con puntos. Llego a la puerta, punto, la abro, punto, me asomo, punto, veo al perro, ¿no? Se construye distinto en mi cabeza que de pronto, pues nuestra educación visual está dada pues, por nuestra educación cinematográfica, televisiva. Estoy acostumbrado a ver eso. O sea, ahí veo cortes, ¿no? Pac, pac. No veo una secuencia que va pasando así, ¿no? De pronto cosas tan sencillas como una elipsis, la hacemos todo el tiempo hablando, ¿no? Ah, bueno, es que ¿saben qué? Tuve una junta, salió chida, salió bien. Bueno, y toda la junta, ¿dónde pasó, no? O sea, como no me describes si, no dices, y luego entré y el jefe me dijo y tal. No, o sea, marco un punto, marco una elipsis, hay un salto temporal entre que te dije que tuve una junta y que fue un éxito. Y creo que es que cuando nos lo van contando oral, tenemos otros elementos. Tenemos elementos como, si te digo, tuve una junta, salió bien, ya esa entonación te da todo el mood de ese cambio y por eso platicar es rico, ¿no? Ahora trata de convertir ese alivio en un texto, ¿no? Ahí es donde ya se ve lo que dice Van Hu, ¿no? La intuición, porque no todo el mundo no todo el mundo es por preparación académica, me parece que hay gente que tiene intuición para escribir, o que escribe así, ya porque así manufactura en su cabeza. Pero bueno, esta intuición o este refinamiento a la hora de ordenar, ¿no? Creo que eso es rico cuando hablamos de oralidad, ¿no? Que lo oral es materia prima, pero al mismo tiempo es un objetivo porque es quizá viéndolo desde la forma más pura posible, es la forma de discurso que más sentidos involucra, ¿no? Y más emociones pueden involucrar. Entonces, creo que por eso tratamos de evocarla, pero al mismo tiempo podemos hacer juegos que no remitan a la oralidad, ¿no? O sea, esta idea de escribir mal, ¿no? Que sea fonéticamente correcto, pero ortográficamente incorrecto, o las minúsculas, el no uso de mayúsculas, esas son posturas que van más allá del lenguaje, pero que no apuntan a la oralidad, o sea, que no es la onomatopeización, o sea, no, y están padres, o sea, el uso de... Onomatopeización, qué bonita palabra. O sea, o el uso de números, sustituir letras por números, o sea, ya jugar, por ejemplo, con el campo, los poemas, que este poema famosísimo de este poema debería empezar acá, y luego, pero tú lo empezaste acá, este holandés que es como de los 70s, ese poema. Esos poemas que ya juegan o sea, que ya juegan con el lienzo, el lenguaje como lienzo, no la hoja como lienzo, y no tanto solo la fonética que pertenece al reino de la oralidad, sino ya a construir sobre sus mismas posibilidades discursivas, me parece que ya o sea, es nivel sobre nivel sobre nivel sobre nivel sobre nivel. O sea, ya cuando comes eso dices, y lo puedes saborear, dices, no manches, qué rico que alguien pensó todos estos niveles del lenguaje, ¿no? De las posibilidades ya de lo escrito por lo escrito, no las posibilidades del escrito, de cómo reproduzco mejor lo oral, ¿no? O sea, ahí creo que también hay hay un área hay una beta, ¿no? Que también se puede de pronto examinar. Pues sí, para ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? O sea, cómo podemos desdoblar la cajita para llegar a construir algo interesante, algo nuevo.
Oigan, y hablando de esta nueva era, cuando se asienten, si es que se llegan a sentar los medios que nos están, que están llegando, ¿cómo va a ser entonces, o sea, cómo va a suceder entonces esta transmisión del conocimiento? ¿Cómo va a suceder entonces esta transmisión de la cultura? ¿Va a haber transmisión de ciencia a través de YouTube? ¿No va a haber eso? Vamos a seguir haciendo las mismas cosas, pero con más alternativas de comunicación. Van a cambiar nuestros paradigmas de comunicación. ¿Cómo? Pues mira, Un yo chorro creo de que preguntas, ¿no? sí, yo creo que ahí hay dos cosas que sí te podríamos decir. Uno que tiene que ver con cómo aprendemos y lo otro que tiene que ver con la divulgación científica. En cuanto a cómo aprendemos, yo creo que una pregunta interesantísima así para hacerlo a nivel, pues por lo menos estatal, si se puede nacional, es realmente cuántos alumnos aprenden leyendo, que es algo que yo siempre como pues no siempre, pero desde que doy clases como que me doy cuenta de eso, ¿no? O sea, si yo les platico el tema a los chicos, es más fácil que pasen un examen que si no les platico sobre el tema a los muchachos y les dejo que lean, ¿no? Uno, porque pues, algunos chicos la mayoría son flojos, ¿no? No leen, o no les interesa, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué porcentaje de alumnos pasan biología leyendo el libro de biología nada más? O les explican el tema, ¿no? Su maestro de biología les explica el tema y después nada más van al libro a confirmar o a repasar lo que ellos ya sabían. No podemos hacer un ejercicio nosotros mismos ¿Te puedo interrumpir tantito, Banju? Dime, Uri. ¿Cuál es como de las mejores retroalimentaciones o comentarios que te han hecho como profe, güey? Porque uno de los más chingones que me han hecho a mí, güey, es dices lo que dices con mucha pasión, o con mucho entusiasmo, o con mucha emoción, o como que te gusta mucho lo que estás hablando, ¿no? Y ese es de los comentarios que a mí más me enriquecen y que a mí más... Y no es que me enriquezcan, me ponen contento. O sea, es placentero escucharlo, ¿no? Sí, ahí yo Y creo que es también que hay que justo tener... lo que estás diciendo es que cuando se explica lo que sea, ¿no? En la transmisión del conocimiento, de cualquier tipo de arte, oficio o lo que tú quieras, justamente cuando está anclado en la cuestión del conocimiento con la cuestión de lo emocional, existe una mayor percepción y se capta mucho más de lo que se podría captar únicamente leyendo cuando está desafectivizado por el texto en sí mismo, ¿no? Que los textos o los libros de texto normalmente son así, desafectivizados, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque a la hora de, justo como lo acabas de describir, nada más yo lo estoy diciendo con otras palabras, pero es dar el tema y porque te gusta y te emociona y entonces el otro lo escucha emocionado porque eso se contagia, ¿no? Eso es algo que no existe en el lenguaje, o puede existir en el lenguaje escrito. Y por supuesto que hay modos de ponerlo en el lenguaje escrito, pero implica un arte, ¿no? Pero en el lenguaje oral no puedes esconderlo, simplemente te emociona, simplemente lo transmites y probablemente el otro algo de eso va a escuchar y algo de eso se va a acordar. Y en el momento en que vaya al texto escrito, va a tener se va a acordar no tanto del fenómeno que está leyendo, sino se va a acordar de ti. Yo ahí tengo una observación, ahí Sí. tengo una... Hace tiempo hablaba justamente con unos estudiantes en un ejercicio similar. La pregunta ¿qué es lo que hace que una clase constituya una clase? ¿No? Para mí es muy importante esa reflexión, porque hay una materialidad en torno a la clase, que ahorita está siendo disputada, ¿no? Por el tema de la cuarentena y la educación en línea, pero siempre hay una materialidad en torno a la clase, ¿no? Que no podemos despegar. Esta típica clase del profe buena onda de, bueno, hoy nos vemos en la cafetería y ahí platicamos.
muchos alumnos no consideran eso una clase porque se carece de la materialidad. No está el pizarrón, no están las cuatro paredes, no está el aula, ¿no? Sí, sí es de Ahorita, ley. ahorita en este momento ya hay una nueva materialidad de la clase, ¿no? Esta materialidad donde es clase porque tengo que sentarme a fuerza hora y media a ver mi pantalla porque hay alguien hablando, ¿no? Entonces, a mí me parece que la noción de, que aparte la palabra clase es espantosa, porque su raíz viene de otorgar clase en el sentido más jerárquico posible, ¿no? Tú impartes clases, o sea, le otorgas clase a alguien porque la educación eleva su estatus, ¿no? Entonces, bueno, incluso ahí hay una cuestión jerárquica, ¿no? Como de esto es un espacio válido de aprendizaje porque confluyen estas características. Hay una persona que lo imparte, hay una intencionalidad mía de escuchar a esa persona que lo imparte, hay un pacto de confianza entre a esa persona que yo percibo como autoridad, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque también te permite de pronto cuestionarte, por un lado, otros modelos, pero también la transmisión del conocimiento desde la oralidad, ¿no? Es decir, si llega tu abuela y te dice, Uriel, te voy a enseñar mi receta del mole, la vamos a hacer juntos, eso es una clase. O sea, hay una persona a la que le confieres autoridad que está transmitiéndote conocimiento y tú estás dispuesto a aceptarlo. Eso es, en síntesis, un aprendizaje, ¿no? O sea, una clase en el sentido del aprendizaje. Ahora, ¿se puede aprender sin eso? Sí, si tú estás dispuesto a dotar de autoridad al libro, la gente que es autodidacta. Pongo el video. Pero hay parte también, ahí sí creo que hay un componente de voluntad de quien aprende. Es decir, porque hablamos mucho del profesor o profesora como este vehículo del conocimiento y tal, pero si yo me siento y me pongo a contarte todo lo que te conté ahorita de la historia de la lectura en esta conversación, habrá quien lo aprenda y habrá quien no. Si alguien se puso el chip de esto es digno de aprenderse, lo va a aprender. Porque si no es interesante, es anecdótico, es chistoso, algo se me queda, pero no lo aprendo, ¿no? O sea, ahí sí creo que lo que tú dices de lo afectivo, lo intencional, yo sí disputaría la idea de que solo porque tú cuentas algo apasionadamente ya eso lo hace, y oralmente eso lo hace digno de aprender. O sea, creo que el aprendizaje necesita este componente de quien recibe, ¿no? Quien recibe tiene que prender ese switch. Porque si yo le llamo el modo grabación, ¿no? El modo que se me grabe. Porque si yo estoy atento a cómo maneja mi cuate y pongo ese modo grabación, estoy aprendiendo. O sea, estoy tratando de registrar yo eso, ¿no? Porque entonces se volvería dificilísimo explicar el conocimiento mediante ingeniería reversible, por ejemplo, ¿no? El que yo deshaga algo para ver cómo funciona. O sea, estaríamos invalidando todo ese conocimiento, solo porque no ocurre en eso. Y nos puede abrir también nuevas formas afectivas, creo yo, ¿no? Es decir, somos amigos o somos pareja o somos lo que sea, porque estamos aprendiendo horizontalmente, ¿no? Y solo porque no pase dentro de una escuela no quiere decir que eso no quiere decir que no te pueda dar una lección o aprender algo de la persona que te rodea, ¿no? De pronto suena muy utópico, pero creo que es más común de lo que parece, ¿no? La anécdota es un vehículo de aprendizaje, la historia, o sea, como el análisis de caso. O sea, creo que esto, lejos de limitar, abre puertas, ¿no? Abre puertas a que, oye, quizá pueda yo utilizar estas otras técnicas aparentemente informales, aparentemente fuera de la visión metodológica clásica, pero que también pueden ser interesantes, ¿no? Que también pueden ser interesantes, que la literatura las explora mucho, por ejemplo, ¿no? Nada más como por cerrar, de pronto
esta historia donde normalmente es mucho como de, sí, te mandé 2 meses a vivir a tal lugar porque quería que aprendieras algo mediante o tal o el labo cero, labo en cero, o sea, son también formas de aprendizaje, pero son formas de aprendizaje en tanto se configuran como formas de aprendizaje. Sí, sí, yo creo que ahí va, coincido con lo que dice Pepe sobre la cuestión de de la oralidad, de hablar apasionadamente, creo que son otras cosas, pero bueno, así que por partes, yo creo que el halago está bien para como para el apapacho, ¿no? Como decir, qué bueno que reconocen mi trabajo, porque eso siempre es agradable, ¿no? No, pues cuando tienen la fortuna de desempeñar de forma correcta su trabajo, pues generalmente casi siempre se ve retribuido, sobre todo por las personas que reciben ese trabajo, ¿no? No tanto por los superiores o los jefes o una cuestión económica, ¿no? Pero sí sobre las personas que reciben ese servicio o esa atención. Y eso es agradable. No sé si podría elegir un halago, pero algo que yo sentí así como que, qué bueno que pusieron esto en el feedback, fue precisamente un comentario negativo, bueno, que se marcó como negativo, que fue, el profe exige mucho. Y eso a mí se me hizo como algo, como digo, no manches, si la queja es que te pongo a trabajar, entonces estoy haciendo algo bien, ¿no? Eso es como algo que yo lo tomé de esta manera, porque y esto tiene que ver con otras cuestiones, la crítica también se tiene que ver como con la intención de la crítica, y eso es algo que podemos platicar después, pero es muy agradable. Yo creo que va más por ahí, ¿no? En cuanto a lo de hablar apasionadamente, yo creo que sí hablo así, pues porque me gusta hablar, ¿no? O sea, si cada quien se pone a hablar de lo que le gusta y de lo que le gusta generalmente sabe, pues te va a hablar así, ¿no? O sea, te puede hablar del orden social de forma muy apasionada o de Puebla FC o del Quijote, y pues te voy a hablar de esa manera porque son las cosas que nos gustan, ¿no? Que compartimos, y a veces dices, no mames, pues yo nunca pensé que el béisbol fuera tan divertido hasta que me senté con un güey de Sinaloa y me explicó cosas del béisbol, y dices, no, pues qué chingón, ¿no? O sea, sí. Entonces yo creo que el buen orador convence, nada más, ¿no? El buen orador es alguien que dice, pero pues también, pues tenemos ejemplos donde buenos oradores lo único que hacen es que pues dan el charolazo, ¿no? Convencen a mucha gente para hacer atrocidades. Y eso, pues, es un peligro. Yo creo que es más como una herramienta. Y aquí es donde uno, con lo que decía Pepe, que es, si yo te hablo del Quijote, bueno, el Quijote, ahorita estaba dando la clase, ¿no? Del Quijote. Tú le preguntas a un chamaco de 15 años, ¿no? Oye, ¿qué es el Quijote? Ya sea, pues es un libro de un viejito que andaba en su caballo y así, o no sé. Pero tienen esta idea de que el Quijote es como el libro viejo que me va a aburrir mucho, que es muy pesado, que son más de un número que no sé definir de páginas, pero son muchas páginas, es más de 10 páginas, entonces tiene que ser muy grande, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas causan animadversión con el estudiante a la hora de enfrentarse con un texto, ¿no? Pero si yo te digo, no, es que mira, Cervantes era un soldado y le dispararon en el brazo y quedó así, que no lo podía mover, entonces sus compas se burlaban de ese güey porque pues no podía mover el brazo, pero no lo había perdido, entonces le decían que era un manco, ¿no? Entonces se burlaban diciendo que era el manco de Lepanto y así. Entonces, esa anécdota te lo vuelve cercano, ¿no? La anécdota es un gran recurso, porque si yo te platico una anécdota de Sor Juana, vas a decir, no manches, qué buena onda, ¿no? Que a los 8 años hablaba latín, acá toda madre, ¿no? Como que dices, pues no es esta figura inalcanzable o en su pedestal ahí que salen los billetes y hay que rendirle tributo, sino es una persona pues que vivió penurias como nosotros. Eso es, yo creo que en ese sentido es muy, muy cálida la anécdota, ¿no? Como pues los puñetazos entre el boom latinoamericano por las cuestiones de faldas, ¿no? O cosas así que uno dice, pues a lo mejor no conozco nunca he leído el Ulises, ¿no? Pero sí sé la anécdota de que James Joyce se empedaba con Hemingway y la armaba de pedo y ese güey llegaba a los putazos y luego salía corriendo para que Hemingway les partiera la madre a las otras personas, ¿no? Y entonces es como cagado saber ese tipo de cosas porque te los humanizan, que es el primer paso a agarrar el libro y leerlo, ¿no? Porque se ve que una persona así me llama la atención, entonces quiero leer qué es lo que escribía. Y creo que para eso nos sirve.
si tú hablas apasionadamente de algo, lo compartes ese sentimiento y yo no creo que aprendas algo por el mismo hecho de hablar bien o de hablar de forma apasionada, pero sí en cuestiones de docencia vas a quitar muchas barreras de animadversión hacia lo que tú estás compartiendo, ¿no? Por ejemplo, si tuvieran la dicha de tener un maestro apasionado de su materia, por ejemplo, yo tenía un maestro que se apellidaba Montalvo que me daba química, y la química a mí me daba igual, pero ese güey la daba tan chido que decías, ay, sí, a huevo, ¿no? La química es chida, la química aprendes y balanceas ecuaciones y los C y las de la H y cosas así. Y ya no es, voy a entrar a ver qué hueva con esta clase, ya nos voy a entrar, no mames, este pendejo que no lo aguanto, ¿no? Que casi siempre eran mis maestros de matemáticas, desafortunadamente. Sino es, voy con el viejito que está bien loco y a ver qué nos cuenta, ¿no? Y entonces ya entre sus anécdotas y lo que te decía y cosas que no le entendías, te contaba el tema y medianamente aprendías, ¿no? Al nivel que tienes que aprender para pasar la materia, que también es otro tema aparte. Yo creo que va más por ahí, ¿no? Esa Es es que la justo situación. yo no me estoy refiriendo a que lo apasionado o el afecto que se le imprime a lo que se está tratando de compartir sea como la clave del aprendizaje, pero sí creo que cuando tú ves a alguien verdaderamente, genuinamente interesado en el tema del que está hablando, automáticamente se da una sensación de, si para esta persona es así de importante, debe ser importante. Debe Exactamente. ser importante, ¿no? Entonces, Nel, no, estoy en total desacuerdo con eso. venga. No puedo ver a alguien hablando apasionadamente de derecho fiscal y decir a mí me vale mal. Sí, güey, sí, o sea, pues sí puedo reconocer que es una persona apasionada, pero eso no implica que haya una conexión entre el conocimiento que tiene y el conocimiento que yo deseo adquirir. O sea, Pues no sé, güey, ahí sí, fíjate que ahí le ponen la fichita. Yo creo que sí va mucho en cuestiones personales. Yo he tenido pláticas, por ejemplo, con amigos que estimo mucho, que son apasionados de los impuestos, güey, te lo juro. O sea, Yo un día te estaba lo voy a pensando presentar. sí, también en seguro, cuestiones de contabilidad, güey. pero tú lo estás diciendo, es un amigo tuyo. Sí, sí, pero, o sea, yo aprendí, ¿no? Otra vez, la parte afectiva, güey. Bueno, Raza, Como digo, Sí, sí, no, creo claro, que, o claro, sea, pero creo si que yo veo sería un buen momento ahora sí desconocido, para poner o sea, comentarios finales porque ya nos quedan 3 minutos y si no, esto se va a extender muchísimo y tampoco es el objetivo. bueno, redondeamos con qué, Pache, con qué idea Un redondeamos comentario todo, final. ¿ok? ¿Quieren dar un comentario Es- final? Porque se hablaron varios temas, se dieron varias cosas. Si quieren pueden dejar así como la colita para empezar el ganchito para el siguiente epistemame. bueno, comentarios finales, podría decirme que, o podría comunicarles a las personas esto uno que, pues no sé, que no se espanten por lo que venga con las redes sociales, estos cambios siempre nos ha pasado, llega una nueva tecnología y nos modifica nuestro entorno, ¿no? El hecho de conocimiento periódico pasó lo mismo, con el iPad pasó lo mismo, con el teléfono pasó lo mismo, y entonces hay que fijarnos por más bien las posibilidades que nos ofrecen ahora, las diferentes maneras que tenemos para dar clase, ¿no? Lo que les decía de la divulgación científica, no me acuerdo si fue la Complutense o ya otra quedó el universidad. minuto, Banju. De que Va, los investigadores deberían hacer sus investigaciones y subirlas a YouTube. Punto. muy bien. Ya. Yo me quedo con que hay que explorar más allá de la dicotomía escrito-oral o multimedia, lo quieran. Me gusta lo que puso sobre la mesa Uriel. Hablemos de las dimensiones afectivas de la expresión, porque creo que es un camino poco explorado y que se le puede sacar mucho. Eso. Ok. Uriel. 30 segundos. Yo me quedo, bueno, no, me quedo con todo. Me parece muy importante todo lo que dijeron mis amigos. Y sí pienso que el componente de lo no verbal, lo paraverbal, el afecto que se le imprime a las palabras no sé si es fundamental, yo creo que eso está por verse, pero sí es muy importante para el aprendizaje. No sé si fundamental, pero importante sí. Quizá Podemos ir en paz. Pues muy bien. Muchísimas gracias, banda. Este fue nuestro primer epistemame.
Haremos un siguiente muy próximamente. Buscaremos estructurarlo un poquito más, darle más forma, pero yo creo que fue un gran ejercicio de conversación. Taigón. No nos quedamos haciendo que acaba el video. Freeze frame. ¿Te vean que mientras más cercanos están sus manos a su cachete son más asiáticos? Así son turistas. Y así. Ya llegué, ¿de qué estamos hablando? Moisés, ¿qué pasó? Eh,